El secreto del sótano. Desde que tengo memoria, había una sola regla en la casa de mi abuelo: nunca entres al sótano. Cada vez que preguntaba por qué, me miraba fijamente y respondía con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Es por tu propio bien. Nunca se explayaba más allá de esas palabras, y aunque mi curiosidad crecía con cada año que pasaba, no me atrevía a desafiarlo. Mi abuelo había sido un hombre duro, marcado por los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresó, algo en él cambió para siempre. No era solo su carácter reservado y su aversión a hablar del pasado, había algo más oscuro en él, algo que flotaba a su alrededor como una sombra. Era respetado en el vecindario, pero no era alguien fácil de querer. El sótano, en su casa, se convirtió en el símbolo de su misterio. Durante años, respeté su regla. Cada vez que pasaba cerca de la puerta del sótano, algo me detenía. Había un peso en esa puerta, una presencia casi tangible que me repelía. Pero tras la muerte de mi abuelo, la curiosidad se convirtió en algo más fuerte. Finalmente, tendría la libertad de descubrir lo que escondía. El día del funeral fue frío y gris. Después de despedirme, volví solo a la casa. Mi madre me había pedido que me encargara de revisar algunas cosas antes de venderla. Mientras caminaba por los pasillos llenos de recuerdos, mis ojos no dejaban de posarse en la puerta del sótano. Era una puerta simple de madera vieja, con una cerradura que parecía haber visto demasiados años. No había necesidad de apurarse, pero sabía que tenía que saber. Busqué la llave entre las cosas de mi abuelo. Me llevó horas, pero finalmente la encontré dentro de una caja de cigarros desgastada, enterrada en un cajón lleno de papeles viejos. La llave tenía un diseño antiguo, casi como si no perteneciera a esta época, lo que solo aumentó mi inquietud. Tomé una respiración profunda antes de acercarme a la puerta. La cerradura crujió al girar la llave y un escalofrío recorrió mi espalda cuando la puerta se abrió lentamente. Un olor rancio y polvoriento me golpeó, mezclado con algo que no pude identificar de inmediato. Oscuridad total. Encendí la linterna de mi teléfono y bajé por las escaleras que crujían con cada paso. El sótano era mucho más grande de lo que esperaba. Las paredes de piedra parecían sudar, como si el tiempo mismo no hubiera sido amable con ese lugar. En las esquinas había estanterías llenas de cajas viejas y herramientas oxidadas. Todo parecía ordinario, hasta que noté algo en el fondo de la habitación: una puerta de metal. No encajaba con el resto del sótano. Me acerqué, y cuanto más me aproximaba, más pesada se sentía la atmósfera. Era como si el aire en ese lugar estuviera cargado con algo más que polvo. No había cerradura visible, pero la puerta parecía encajar herméticamente en el marco. Era maciza, de un gris oscuro que absorbía la luz. Sentí un impulso irrefrenable de abrirla, aunque algo en mi interior gritaba que no lo hiciera. Empujé. Con un sonido sordo, la puerta cedió y un fuerte olor metálico invadió el aire. La luz de mi linterna recorrió el interior de la habitación y me quedé congelado. Era una sala pequeña, claustrofóbica, con paredes de concreto sin ventanas. En el centro, había una mesa de metal, oxidada en las esquinas, con correas de cuero deshilachadas colgando de los bordes. Pero no era la mesa lo que me paralizó. Sobre ella había algo que no podía ser real. Al principio, pensé que era un muñeco, una especie de maniquí cubierto de una tela sucia y descompuesta. Pero mientras me acercaba, noté que la piel parecía estar agrietada y endurecida, como si se hubiera momificado. No era un muñeco. Era un cuerpo. Retrocedí, temblando. No podía entender lo que estaba viendo. Parecía humano, pero estaba completamente desfigurado. Su rostro estaba congelado en una expresión de horror, sus ojos, lo que quedaba de ellos, abiertos de par en par. Entonces noté algo que me heló la sangre. En el cuello de la figura había una placa de identificación militar. El nombre era de mi abuelo. Sentí que el mundo a mi alrededor se tambaleaba. ¿Qué demonios significaba esto? ¿Cómo era posible? Mi abuelo estaba muerto, sí, pero no era este cuerpo. Recordé los documentos que había encontrado en su casa, fragmentos de cartas y fotos que mencionaban su tiempo en la guerra, pero nada había sugerido algo como esto. Busqué alguna explicación lógica, cualquier cosa que diera sentido a lo que estaba viendo. Y entonces lo vi,
En una esquina de la sala había un baúl grande, cerrado con un candado simple. El miedo ya me había consumido, pero el impulso de saber la verdad era más fuerte. Forcé el candado hasta que se rompió. Dentro del baúl encontré diarios. Diarios de la guerra. Páginas y páginas de relatos espeluznantes sobre experimentos realizados en prisioneros de guerra. Mi abuelo había sido parte de una unidad encargada de realizar pruebas extremas para la resistencia humana. Lo que leí me revolvió el estómago: operaciones sin anestesia, confinamiento prolongado en condiciones inhumanas, tortura, y luego algo más. Algo peor. Las últimas páginas del diario hablaban de un experimento final, uno que fue llevado a cabo en secreto. Intercambio de cuerpos, decían las notas, con una frialdad aterradora. No comprendí del todo hasta que leí las palabras: el procedimiento fue exitoso. Yo ya no soy yo. He tomado su lugar. Mi corazón casi se detuvo. Las piezas encajaron con una claridad brutal. Mi abuelo no era mi abuelo. El cuerpo en la mesa, ese era el verdadero. El hombre que me había criado, que había vivido con nosotros todos estos años, era alguien más, un soldado prisionero cuya identidad había sido robada. Un ruido detrás de mí me sacó del trance. Me giré rápidamente y vi una sombra moverse en la oscuridad. No estaba solo en ese sótano. Algo, o alguien, había estado observándome todo el tiempo. El frío se volvió insoportable y antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano pesada en mi hombro. La voz, ronca y débil, susurró en mi oído: siempre debiste haber dejado la puerta cerrada. Todo se volvió negro. Cuando desperté, no estaba en mi casa, ni en el sótano. Estaba en una pequeña celda, con paredes de concreto, sin ventanas. Intenté moverme, pero estaba atado a una mesa de metal. Las correas de cuero estaban firmes alrededor de mis muñecas y tobillos. Al lado de la mesa, vi a alguien inclinado sobre mí, con una expresión que reconocí de inmediato. Era mi abuelo, o lo que alguna vez fue mi abuelo. Sonrió y susurró: ahora es tu turno. Y supe que nunca saldría de ese sótano. El silencio del abuelo. Mi abuelo siempre fue un hombre de pocas palabras. Para muchos, su silencio era sinónimo de sabiduría, de esa paz interior que los ancianos suelen alcanzar tras años de vivir. Pero para mí, había algo más en su reserva. Desde niño, me había acostumbrado a su presencia taciturna, su andar pesado y sus miradas que parecían atravesarte, como si siempre supiera más de lo que estaba dispuesto a decir. Sin embargo, había algo que me inquietaba desde siempre: la puerta del último cuarto en el pasillo del segundo piso de su casa. Era la única puerta que siempre permanecía cerrada con llave. De niño, solía preguntarle qué había detrás, pero él solo me miraba con esos ojos grises e imperturbables, se levantaba de su silla, se dirigía al pasillo y me cerraba la puerta del cuarto en las narices. Nunca respondía, nunca me daba una explicación. Y después de un tiempo, simplemente dejé de preguntar. Cuando mis padres murieron en un accidente, fui a vivir con él. A pesar de ser una relación distante, me acostumbré a su compañía. Crecí en esa casa, con sus silencios, y aprendí a aceptar que no todo debía ser comprendido. Sin embargo, el misterio del cuarto seguía acechándome, como una sombra que nunca se disipaba. Con el tiempo, empecé a notar que algo en su comportamiento había cambiado. En los últimos meses, el silencio de mi abuelo se había vuelto aún más profundo, como si hubiera algo que le pesara. Lo encontraba parado frente a la puerta cerrada, con las manos temblorosas, observándola durante largos minutos. No lo entendía, pero el miedo comenzó a asentarse en mi estómago como una roca pesada. Lo que sea que estuviera detrás de esa puerta, lo atormentaba. Una tarde, después de volver del trabajo, lo encontré sentado en su silla, mirando hacia la ventana. Algo en su postura me pareció inusualmente tenso, y cuando lo llamé, no respondió. Me acerqué, pero no fue hasta que vi el pequeño frasco de pastillas en la mesa que comprendí lo que había hecho. Mi abuelo había muerto en silencio, sin advertencias, sin despedidas. Me quedé allí parado por lo que parecieron horas, incapaz de procesarlo. La casa, siempre tan callada, se sentía aún más vacía.
Después de llamar a la ambulancia y hacer los arreglos necesarios, volví a casa esa misma noche, sintiéndome más solo de lo que jamás me había sentido. Todo en el lugar me recordaba a él, su presencia todavía palpable, como si el aire aún retuviera su esencia. Fue entonces cuando lo vi. La llave estaba en la mesita al lado de su sillón, casi escondida debajo de uno de sus libros de lectura. Era la llave del cuarto. Durante años había imaginado lo que podría haber allí, pero ahora que tenía la posibilidad de descubrirlo, una sensación de miedo irracional me envolvió, pero la curiosidad fue más fuerte. Tomé la llave con manos temblorosas y caminé hacia el pasillo, el eco de mis pasos resonando en la casa vacía. La puerta, como siempre, estaba cerrada. La llave entró en la cerradura con facilidad y giré despacio, casi esperando que algo me detuviera. Nada. Abrí la puerta. El aire dentro estaba denso y rancio, como si el cuarto hubiera permanecido sellado durante años. Encendí la luz y lo que vi me dejó sin aliento. El cuarto no era lo que esperaba. No había una simple habitación de almacenamiento o un cuarto de recuerdos olvidados. Era un taller, pero no como los que había visto antes. Las paredes estaban cubiertas de herramientas, algunas de las cuales reconocí: martillos, sierras, alicates. Pero había otras que no pude identificar, instrumentos oxidados que parecían sacados de una pesadilla. Sobre una mesa larga en el centro de la habitación, había una colección de frascos de vidrio, cada uno etiquetado con fechas y nombres que no reconocía. Algunos estaban vacíos, pero otros contenían lo que parecían ser órganos flotando en un líquido turbio. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía, tratando de entender lo que estaba viendo. Me acerqué a una de las estanterías y encontré cuadernos, todos escritos con la letra cuidadosa y apretada de mi abuelo. Tomé uno y lo abrí al azar. El contenido me hizo estremecer. Eran registros de experimentos. Detalles meticulosos de lo que parecía ser la disección de cuerpos. Las notas describían procedimientos extraños, como si mi abuelo hubiera estado buscando algo dentro de la carne y los huesos de los que mencionaba. Pero lo más aterrador no era la frialdad con la que lo describía, sino que muchos de los nombres escritos en los cuadernos eran conocidos para mí. Eran vecinos, amigos de la familia, personas que habían desaparecido a lo largo de los años, sin dejar rastro. Cerré el cuaderno de golpe y lo dejé caer al suelo. La realidad de lo que había descubierto era demasiado abrumadora. Mi abuelo, el hombre que me había criado en silencio, había sido un asesino. Y este cuarto, esta cámara de horrores, había sido su santuario. Mi respiración se aceleró. Necesitaba salir de allí. Estaba a punto de girarme hacia la puerta cuando vi algo más. En una esquina del cuarto, cubierto por una lona sucia, había algo grande y voluminoso. Mi instinto me decía que no lo tocara, pero algo en mí necesitaba saber qué era. Con manos temblorosas, levanté la lona. Debajo, había una especie de estructura de metal y madera. Parecía una mesa, pero con correas de cuero fijadas en los bordes. Y sobre esa mesa, bajo capas de polvo, había algo que me hizo retroceder de inmediato. Un cuerpo, o lo que quedaba de él, estaba atado a la estructura. La piel estaba reseca, como si hubiera estado allí durante años, pero los ojos, hundidos y vacíos, parecían mirarme directamente. No era un cuerpo cualquiera. El cabello, aunque desordenado y sucio, era inconfundible. Era mi abuela. Me desplomé al suelo, sintiendo como la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Mi abuela había muerto cuando yo era pequeño, o al menos eso me habían dicho. Siempre creí que su fallecimiento había sido natural, pero lo que veía ante mí me contaba otra historia. Mi abuelo la había mantenido aquí, en este cuarto, durante años, experimentando en ella, haciendo Dios sabe qué. Sentí náuseas, el mundo giraba a mi alrededor. Me levanté tambaleándome, con la única intención de salir de esa casa, de escapar de la verdad que había descubierto. Pero justo cuando llegué a la puerta, algo me detuvo. Un sonido suave, como un susurro, llenó la habitación. Me giré lentamente, con el corazón a punto de explotar, y vi algo que jamás podré olvidar. Los ojos de mi abuela, aquellos ojos vacíos y muertos, me miraban. Y de su boca, seca y descompuesta, escapaba un gemido bajo, como si intentara decirme algo. Pero antes de que pudiera procesarlo, la luz en el cuarto parpadeó y todo se oscureció. En la oscuridad, escuché el eco de los pasos de mi abuelo. Sabía que no estaba solo.
El cuaderno del abuelo. Después del funeral, la casa de mi abuelo estaba tan silenciosa como siempre lo había sido durante su vida. Para la mayoría, su hogar parecía un refugio, una pequeña casa de campo en la que uno podía sentirse seguro y tranquilo. Pero para mí, siempre había algo más, algo que no lograba definir. Ahora, sin él, ese algo se hacía más palpable. Los rincones oscuros y las habitaciones en penumbra parecían esconder secretos, como si la casa hubiera estado esperando este momento para revelar algo que yo no quería conocer. Después de la lectura del testamento, mi madre me encargó la tarea de revisar los objetos personales de mi abuelo. Nadie más parecía interesado en hurgar en las cosas de un hombre que siempre había sido reservado, incluso con su propia familia. Subí las escaleras hacia su despacho, una habitación que apenas recordaba haber visto abierta durante mis visitas de infancia. La puerta estaba entreabierta, lo que me sorprendió. Siempre había estado cerrada con llave, y la última vez que pregunté por ella, mi abuelo solo me había mirado con esa mirada seria y distante que siempre me daba. Ahora, esa puerta parecía invitarme a entrar. Crucé el umbral y, de inmediato, me invadió un escalofrío. El aire estaba cargado de polvo y algo más, una sensación indescriptible de incomodidad. El cuarto estaba decorado de manera simple, una silla de madera, una lámpara de pie junto a una pequeña ventana que daba al jardín trasero y un escritorio antiguo lleno de papeles amarillentos. En un rincón, una estantería alta guardaba libros viejos, encuadernados en cuero gastado, cuyos títulos apenas se podían leer. Me acerqué al escritorio y, entre montones de papeles viejos y cuadernos desordenados, encontré lo que sería el comienzo de todo, un cuaderno negro, de tapas duras, con una banda elástica que lo mantenía cerrado. El cuaderno parecía distinto a los demás. Las páginas estaban llenas de garabatos, notas y dibujos, como si mi abuelo hubiera pasado horas y horas escribiendo en él. Al principio, las primeras páginas describían momentos de su juventud, recuerdos de su infancia, relatos sobre la guerra y anécdotas de su tiempo trabajando en la fábrica local. Eran historias mundanas, incluso tiernas, pero algo en el tono de la escritura me inquietaba. Era como si hubiera algo oculto entre las líneas, algo que no lograba captar del todo. A medida que avanzaba en la lectura, las historias se volvían más oscuras. No estaba segura de cuándo había comenzado a cambiar, pero la escritura se volvía más errática, menos ordenada. Había fragmentos que no parecían tener sentido, pequeñas historias sobre encuentros con extraños en la carretera, animales muertos encontrados cerca de la casa y una figura misteriosa que mi abuelo describía vagamente como la sombra. Sin embargo, lo que realmente me sacudió fueron las entradas que comenzaron a coincidir con hechos que conocía bien, desapariciones locales. El pueblo había sido escenario de varias desapariciones inexplicables durante la última década. Algunas personas simplemente habían desaparecido de la noche a la mañana. Los rumores en el pueblo decían que tal vez se habían ido sin avisar, o que habían sido víctimas de algún accidente en el bosque cercano, pero nunca se encontró ninguna pista concreta. Pero ahora, leyendo el cuaderno de mi abuelo, comencé a ver un patrón siniestro. En una entrada particularmente perturbadora, mi abuelo describía con detalles vívidos el secuestro de una mujer. Decía que la había visto caminando sola por la carretera una noche lluviosa y cómo la había llevado en su coche hasta una cabaña abandonada en las afueras del pueblo. Mientras leía, sentí que mi estómago se revolvía. La descripción coincidía con la desaparición de una mujer que había ocurrido unos 10 años atrás, una desaparición que nunca había sido resuelta. Al principio pensé que tal vez mi abuelo solo estaba inventando historias, pero la coincidencia era demasiado exacta. El lugar, la fecha, los detalles, todo coincidía. Pasé la noche leyendo más entradas del cuaderno. Cada historia parecía describir con precisión macabra el secuestro o la desaparición de alguien en el pueblo. Hombres, mujeres, incluso niños. Cada relato estaba envuelto en un tono frío y clínico, como si mi abuelo estuviera documentando simples hechos, sin ningún tipo de remordimiento o emoción. Sentí náuseas. ¿Podría mi abuelo haber sido responsable de estas desapariciones? La idea era absurda, o al menos quería que lo fuera. Él siempre había sido un hombre solitario, sí, pero nunca me había parecido capaz de algo tan monstruoso. Sin embargo, los relatos del cuaderno no mentían. Las fechas, los detalles, todo era demasiado exacto para ser una simple coincidencia.
Al día siguiente, decidí investigar más a fondo. Busqué en los archivos antiguos del periódico local y, efectivamente, encontré artículos sobre las desapariciones que mi abuelo había descrito. A medida que leía más, mi mente se resistía a aceptar lo que estaba descubriendo. Mi abuelo, ese hombre taciturno que me había criado con su silencio impenetrable, era un monstruo. Volví a la casa esa noche, incapaz de sacudirme la sensación de que había algo más que debía descubrir. Algo que el cuaderno no había revelado todavía. Seguí revisando el despacho y, en un cajón escondido, encontré una llave pequeña, oxidada. Sin saber exactamente qué abría, me dirigí al sótano, donde mi abuelo solía guardar todas sus herramientas. El sótano siempre había sido un lugar que evitaba de niño. Era oscuro, húmedo, con un olor a moho que impregnaba todo. Bajé las escaleras con la linterna en mano, la luz temblando mientras iluminaba las viejas paredes de piedra. Busqué entre las herramientas y las cajas hasta que vi algo al fondo, una puerta de metal con un candado. La llave encajó a la perfección. Abrí la puerta lentamente y lo que encontré dentro fue suficiente para paralizarme. El cuarto estaba lleno de objetos que reconocí inmediatamente de las descripciones del cuaderno. Ropas, joyas, pequeños objetos personales, todos pertenecían a las víctimas de las desapariciones. Pero lo que realmente me hizo retroceder fue lo que estaba en el centro del cuarto. Un viejo y oxidado sillón, con correas de cuero aún manchadas de algo que parecía sangre seca. El miedo me golpeó como una ola. De repente, todo encajaba, las historias, el cuaderno, los recuerdos vagos de noches en las que escuchaba ruidos extraños provenientes del sótano. Mi abuelo no solo había escrito esas historias, las había vivido. Sentí como el aire en el cuarto se volvía más pesado, como si algo o alguien estuviera observándome. Retrocedí lentamente, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Y entonces lo vi. En la pared del fondo, colgado entre las sombras, estaba un espejo. Pero no era un espejo cualquiera. En él, vi el reflejo de una figura que no debería estar allí, mi abuelo. Estaba de pie detrás de mí, sonriendo. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solo el frío y la oscuridad. El cuaderno cayó de mis manos, y cuando intenté recogerlo, escuché un susurro en mi oído, un susurro que llevaba su voz. Las historias nunca terminan. Salí corriendo del sótano, sintiendo que algo me seguía. Desde entonces, no he podido volver a la casa. El cuaderno sigue allí, con las últimas páginas aún por leer, pero algo me dice que esas historias no son solo de su juventud. Mi abuelo, de alguna manera, aún está presente, y las historias que escribían no han terminado. No sé si algún día lo harán. Las historias del abuelo. Cuando mi abuelo comenzó a contarme las historias de su juventud, al principio no pensé nada raro. Era típico de él sentarse en su sillón junto a la chimenea y hablar de los buenos tiempos, de cuando era joven y lleno de energía. Cada tarde, después de la cena, me acercaba a él para escuchar sus anécdotas. Sus relatos eran siempre interesantes, llenos de detalles sobre sus años en la universidad, sus primeros trabajos e incluso sus romances. Pero algo cambió. Un día, mientras estábamos sentados como siempre, me contó una historia que me hizo dudar. Se trataba de un accidente automovilístico que presenció en una carretera desolada a las afueras de la ciudad. Era una tarde lluviosa, dijo, y el auto que venía en dirección contraria derrapó. Él intentó ayudar, pero el conductor murió antes de que pudiera hacer algo. Lo relató con una precisión tan vívida, desde el color del coche hasta el sonido de las gotas de lluvia estrellándose contra el parabrisas, que me sorprendió. No era la primera vez que me hablaba de accidentes o sucesos trágicos de su juventud, pero había algo en esa historia que no encajaba. Le pregunté en qué año había sucedido. Fue el año pasado, querida, me dijo con una sonrisa apacible. Al principio pensé que simplemente se había confundido. Mi abuelo ya estaba mayor y los recuerdos a veces se mezclaban con el presente. Decidí dejarlo pasar, aunque la inquietud quedó rondando en mi mente. Al día siguiente, me contó otra historia. Esta vez fue sobre un encuentro con una joven mujer en un café del centro. Describió el lugar con tal minuciosidad que casi pude oler el aroma del café recién hecho.
La conversación que mantuvo con la mujer fue sobre política, economía, temas de actualidad. Lo curioso era que todo lo que mencionó estaba en línea con lo que yo misma había escuchado en las noticias ese mismo día. Las preocupaciones sobre la economía global, las protestas en la ciudad, incluso detalles sobre la pandemia. Abuelo, cuando conociste a esta mujer, le pregunté, sintiendo que algo no estaba bien. Hoy en la mañana, respondió, tan tranquilo como siempre. Mi piel se erizó. ¿Cómo era posible que hablara de algo que había sucedido tan recientemente si apenas había salido de casa en los últimos meses? Intenté justificarlo. Quizás había escuchado la misma noticia en la televisión y su mente la había confundido con una experiencia personal, pero luego todo se volvió más extraño. Al pasar los días, las historias comenzaron a ser cada vez más recientes, más detalladas y más perturbadoras. Una noche me relató un asalto en el supermercado del barrio, algo que yo sabía que había ocurrido apenas 2 noches atrás. Incluso describió a los asaltantes, 2 hombres encapuchados que llevaban pistolas pequeñas y la chaqueta roja del cajero que resultó herido. Me quedé helada, porque esa era la descripción exacta de lo que habían dicho en las noticias locales. Abuelo, ¿cómo sabes eso?, pregunté con nerviosismo. Yo estaba allí, respondió, con la misma calma de siempre. Estaba haciendo mis compras cuando sucedió, pero eso era imposible. Yo había estado con él en casa esa noche. No había salido en días. Algo no encajaba, pero no sabía cómo abordar la situación. Mi abuelo nunca me había mentido, y no parecía estar confundido o desorientado. En su mirada había una seguridad aterradora. Decidí investigar por mi cuenta. Al día siguiente, mientras mi abuelo tomaba su siesta, fui al archivo en la habitación donde guardaba sus viejos diarios. Pensé que si revisaba los escritos de su juventud, podría encontrar alguna pista, alguna referencia a esas historias que estaba contando. Quizás estaba repitiendo anécdotas viejas, añadiéndoles detalles recientes por accidente. Sin embargo, no encontré nada relacionado con las historias que me había contado. Sus diarios estaban llenos de recuerdos comunes, fechas importantes y algunos relatos sobre la guerra y su trabajo. Pero ninguna de las historias recientes que había contado estaba registrada en esas páginas. Confundida, regresé a la sala, donde el reloj en la pared marcaba las horas lentamente. Esa noche, después de la cena, lo vi sentado en su sillón, preparado para contarme otra historia. Lo miré con recelo. ¿Qué iba a decirme esta vez? Hoy vi algo interesante en el parque, comenzó, mirando hacia el fuego. Había una pareja discutiendo y él intentó golpearla. Me sentí helada. Había pasado por el parque esa misma tarde y había visto exactamente lo que describía. No se lo había contado a nadie, y ciertamente él no había estado allí conmigo. ¿Cómo lo sabes?, susurré, con el corazón acelerado. Porque yo también lo vi, respondió, mirándome con esos ojos serenos, pero ahora esa serenidad me aterraba. Decidí confrontarlo. Abuelo, ¿cómo puedes saber todas estas cosas si no has salido de casa en semanas? Me observó en silencio por un momento, como si estuviera sopesando lo que iba a decirme. Finalmente, se inclinó hacia adelante y habló en un tono bajo y conspirador. Hay cosas que las personas no entienden, querida. Cosas que suceden fuera del tiempo y del espacio que conoces. Yo, no soy el hombre que crees que soy. Las historias que te cuento no son solo recuerdos. Son algo más. Mis manos temblaban. ¿Qué estás diciendo? Lo que ves en mí no es solo un anciano con recuerdos. Hay algo, alguien, que me permite ver más allá, experimentar más allá del tiempo. Y lo que has estado escuchando no es mi pasado. Es lo que está sucediendo ahora. Es lo que vendrá. Di un paso atrás, alejándome de él. No puede ser. Lo es, afirmó con una sonrisa perturbadora. Cada historia que te he contado ha ocurrido, y algunas de ellas aún no han pasado. Las palabras resonaron en mi cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puedes estar en todos esos lugares al mismo tiempo? Mi abuelo se recostó de nuevo, como si hubiera esperado esta pregunta. He hecho un pacto, hace mucho tiempo. Y ahora, estoy viendo el precio. No pude escuchar más. Me levanté y corrí a mi habitación. Mi mente estaba llena de confusión y miedo. No sabía en qué creer, pero algo en la forma en que hablaba me convencía de que había algo terriblemente mal. Esa noche no pude dormir.
Las historias de mi abuelo resonaban en mi cabeza, cada detalle, cada suceso. ¿Cómo podía saber tanto? ¿Cómo podía estar tan seguro de cosas que no había vivido? Al amanecer, decidí hacer algo que no había planeado. Revisé la habitación de mi abuelo mientras él dormía. Allí, escondido en un cajón cerrado bajo llave, encontré una serie de cartas antiguas y documentos. Eran papeles extraños, muchos de ellos escritos en un idioma que no comprendía. Pero entre ellos había uno que estaba en español, con un sello oficial. Era un contrato. No entendía todo lo que decía, pero lo que sí comprendí me heló la sangre. Era un acuerdo, firmado décadas atrás, entre mi abuelo y algo que no pude identificar. El contrato hablaba de conocimiento eterno, de acceso a los secretos del tiempo, pero a un precio, la separación del alma y la sombra. El papel cayó de mis manos. Mi abuelo no estaba viviendo sus recuerdos. Él estaba atrapado en un ciclo interminable de historias que no pertenecían ni al pasado ni al presente, y yo estaba atrapada con él. Al regresar a la sala, mi abuelo ya no estaba. Solo quedaba el eco de sus palabras, resonando en las paredes vacías. Y en la mesa, donde solía sentarse, encontré un nuevo diario, con mi nombre escrito en la primera página. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.